Hola, hoy día les traemos un video que está relacionado con el bloqueo y la defensa y con un sistema de juego que se llama 3-2-1 que tiene relación directa con el sistema de juego 5-1. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que tener súper claro es cuáles son las posiciones de la cancha, dónde está ubicado cada jugador, que en 6, en 5, en 3, en 4, en 1, etc. Y vamos a empezar. Entonces, ¿por qué se llama sistema 3-2-1? Bueno, es muy simple, en realidad, porque los jugadores que están en la malla son 3, los jugadores que están en la zona intermedia de la cancha son 2, y el jugador que está al fondo de la cancha es solo 1. ¿No? Por eso se llama 3-2-1. Eventualmente los que están más cerca de la malla están dispuestos a ir al bloqueo, los que están en la zona intermedia de la cancha regularmente pueden ir al apoyo o a la diagonal corta, y el que está al fondo evidentemente va a cubrir la diagonal larga. ¿Ya? Entonces vamos a ver cada fase de ataque rival y cómo se mueven los jugadores dependiendo de dónde venga la pegada. ¿Ya? Entonces, nuestro primer ataque rival y seguramente el más fuerte es el ataque rival por 4. Bueno, en esta imagen podemos ver que los jugadores que van al bloqueo en la posición en el ataque por 4 son el jugador que está en 2 y el jugador que está en 3. ¿Ya? En este caso sería un opuesto y un central, o un armador y un central. En posición 1 está el jugador que va al apoyo. ¿Ya? Y en este sentido aquí hay que ser claro que en vez de cubrir la calle, él va al apoyo. ¿Ya? El jugador que está en 4 cubre la diagonal corta, el jugador que está en 5 cubre la diagonal larga, y el jugador que está en 6 al fondo se mueve hacia 1 y cubre la calle por el lado izquierdo. Entonces, teniendo más o menos claro este esquema, vamos a ver la cobertura del bloqueo y dónde se generan los apoyos. Bueno, aquí pueden ver esos triángulos que tienen unas líneas segmentadas, eso se llama la sombra del bloqueo. ¿Qué delimita la sombra del bloqueo? Es la zona donde los jugadores que cubren la defensa no deben posicionarse. ¿Por qué? Porque se supone que si el bloqueo es efectivo, todo el ángulo que genera la sombra del bloqueo es menos probable que entre un balón. ¿Ya? Entonces, tenemos a nuestro jugador 2 y 3 generando el bloqueo y haciendo esta sombra de bloqueo. Pero si se fijan, el jugador que está en 5 está como en un sector donde no hay sombra. Bueno, esto es correcto, pero hasta un cierto punto. Si por ejemplo nuestro pegador rival es rápido, él puede filtrar un balón entre 2 y 3. ¿Ya? De ser así, el jugador que está en 5 tiene toda la panorámica de la cancha para poder tomar ese balón. El jugador que está en 4 por el lado derecho puede recibir eventualmente un balón que sea muy cambiado. Por ejemplo, si el central se juntó con el jugador 2 y el jugador rival se saca el bloqueo, eventualmente el balón podría caer en la zona de 4, que es la diagonal corta. Entonces el jugador 4 tiene que estar muy atento ahí a ir a ese apoyo. Y el jugador 6, que está en calle, lo que él debe hacer es de atrás hacia adelante moverse en la medida en que el jugador rival sea capaz de golpear el balón. Me explico. Si el jugador rival es muy habilidoso y logra filtrar un balón por calle, tiene dos opciones. Una, que es hacer un golpe largo al fondo, o bien un golpe medio a línea de 3 metros. ¿Ya? Si él, por ejemplo, logra conectar un balón largo al fondo, lo que ocurre ahí es que él, al estar en 1, es fácil tomar el balón. Pero por ejemplo, si le tira un balón a la zona intermedia, él lo único que tiene que hacer es moverse hacia adelante y poder tomar ese balón. En el caso de que el balón golpee en el bloqueo y caiga detrás del bloque, vamos a tener al jugador que está en posición 1 esperando esa caída. ¿Ya? Este jugador puede ser el armador o puede ser el opuesto.
Y es el único que en términos prácticos debería estar dentro de la sombra del bloqueo. ¿Por qué? Porque él no necesita tener una panorámica del balón. Él lo que tiene que hacer es estar atento y fijarse bien si es que el balón cae en esa zona, ¿ya? Entonces, teniendo claro el ataque por 4, vamos a pasar al ataque por 2. Bueno, el ataque por 2 es muy similar al ataque por 4, solamente que se realiza por el extremo derecho de la cancha. Y que regularmente aquí lo que pasa es que si el jugador rival es opuesto y es zurdo, cambia un poquito el ángulo de juego, ¿ya? O sea, es muy posible de que él tenga la habilidad de pegarle mejor por calle, por ejemplo, y no por diagonal larga. Entonces, en este caso iría nuestro jugador que está en 4 con nuestro jugador que está en 3 al bloqueo. El jugador 5 va al apoyo. El jugador 6 se mueve hacia 5 y cubre la calle. El jugador que está en 1 se queda en 1 generando la diagonal larga. Y el jugador que está en posición 2 baja un poquito como hacia la línea de 3 metros y está atento a la diagonal corta, ¿ya? En este caso ahora vamos a revisar la cobertura de este bloqueo. Bueno, si se fijan aquí, la sombra del bloque es muy parecida a la anterior, ¿ya? Donde tenemos a nuestro jugador 6 en calle pero fuera de la sombra del bloqueo, a nuestro jugador 1 que está en diagonal larga pero fuera de la zona de sombra del bloque, y al jugador 2 que sigue estando también en una posición correcta. El único jugador que va a estar dentro de la zona de sombra del bloqueo es el jugador 5 y siempre atento a la colocada o al rebote del equipo rival. Entonces, ahora vamos a ver la cobertura del bloqueo en el ataque por 3. Y aquí tenemos dos opciones. La primera es tener a nuestro central al medio y al jugador que está en 4 apoyando el bloqueo pero yendo a bloquear, ¿ya? Y el jugador 2 se queda abajo al apoyo. ¿Por qué no deberían ir los 3 jugadores al bloqueo? Porque si eventualmente tenemos nos colocan por ejemplo el balón o el balón rebota en el bloqueo y queda detrás del bloque, no tenemos a nadie que alcance a llegar con comodidad a ese apoyo. Entonces siempre van a ir 2 al bloqueo y 1 al apoyo, ¿ya? En este caso, este bloqueo lo que establece es, si el jugador rival es diestro con el brazo derecho, seguramente él va a intentar colocar, ¿cierto?, el balón o sea, tiene mayores habilidades de colocar el balón hacia un lado de la cancha, ¿ya? Entonces la cobertura aquí es la siguiente. Tenemos al jugador 2 en apoyo, al jugador 5 en apoyo también. En caso de que ese balón caiga hacia el lado derecho, él tiene que estar atento a esa jugada. Al jugador 6 en fondo y al jugador 1 en 1. Entonces ahora vamos a ver un poco cómo se genera la sombra del bloqueo aquí y qué es lo que hace cada jugador. Y además, dónde se debe mover cada jugador en caso de que exista algún golpe inesperado, ¿ya? Aquí vamos a ver cuál es la función de cada jugador. Ya, si se fijan, el jugador 5 lo que hace aquí es estar posicionado cerca de la línea de ataque, pero listo para poder entrar hacia 4 o hacia 3. El jugador 2, a diferencia del 5, está en una zona donde él tiene estas como 4 zonas de movimiento, hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro, etc. Y él tiene que estar muy atento a ir a un balón que puede caer en 2, o un balón que puede caer en 3, que puede caer atrás del bloqueo. El jugador que está en 6, eventualmente si el bloqueo no se alcanza a juntar, va a recibir un balón directo al fondo. Y le va a ser muy fácil recibirlo si él está colocado en esa zona. ¿Por qué? Porque está muy atrás en la cancha, y si el balón viene muy alto, va afuera. Y si el balón viene muy corto, tiene tiempo para avanzar y entrar aquí a esta zona para poder entregar un buen pase. Y el jugador 1
también está muy cerca de la zona de 1, dejando un cierto espacio para que el jugador que está en 6 se logre mover también hacia ese lado. Y si eventualmente el bloqueo no se alcanzara a juntar, él está ubicado en una zona correcta para poder recibir un balón directo. ¿Ya? Y siguiendo con el ataque por centro, aquí cambia la cosa a la inversa. El jugador 2 con el jugador 3 van al bloqueo. En la situación anterior iba el jugador 3 y el jugador 4. Entonces tenemos al jugador 4 en apoyo, al jugador que está en 1 en apoyo, al jugador 6 que ejerce al fondo un... ¿cómo se llama? Cubre el fondo al final. Y el jugador 5 que también cubre el fondo. Y aquí podemos verlo ya más gráfico con la sombra y con la movilidad de los jugadores que están al fondo. Si se fijan, el jugador 5 tiene una flechita hacia adelante y una flechita hacia atrás, pero como yendo hacia 6. Esa es la zona de movilidad que él tiene. Si le llega un balón directo, él tiene que estar donde... O sea, él se tiene que quedar donde está. Pero si por ejemplo el balón cae en 4, ya no es responsabilidad del jugador que estaba en 4 porque él está haciendo el apoyo. Es responsabilidad del jugador que estaba en 5. Y lo mismo el jugador que estaba en 6. El jugador que está en 6 tiene que estar en una dinámica constante con el jugador que está en 5 para poder llegar a ese balón que quizás pueda caer en la sombra del bloqueo, que evidentemente va a ser un balón mucho más fácil. El jugador que está en 1 sigue atento al apoyo, ¿ya? Apoyo que puede ir en 2 o un poquito en 2,5 por ahí. Entonces, teniendo claro estas zonas de defensa, tenemos que aplicarlas también en nuestro juego. Y bueno, también dependiendo un poco de la habilidad de los jugadores podríamos modificar un poco este esquema, pero lo recomendable siempre es tener este esquema claro, ¿ya? O sea, saber siempre que el armador que va al apoyo y no va a la calle, por ejemplo. Saber siempre que el jugador que está en 6 no hace la diagonal corta, por ejemplo. O se adelanta. Él siempre tiene que estar al fondo, ¿ya? Ese tipo de cosas. Entonces, esperando que este video sea de su agrado y que además le haya servido, supongo yo que nos deberíamos ver en una siguiente clase teórica y esperar que esto también lo veamos en el siguiente entrenamiento, ¿ya? Así que un abrazo a todas y a todos, nos vemos.